Pedro capítulo 2, estamos mirando este libro o estos escritos de este apóstol que acompañó a nuestro Señor Jesucristo y que fue el hombre grande al principio del inicio de la iglesia, y obviamente fue la persona que Dios utilizó para dar inicio a la iglesia allá en Pentecostés y en Jerusalén. Y lo que me agrada de Pedro es un hombre que combina sus vivencias al lado de Cristo con las enseñanzas que él aprendió bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que lo que creemos tiene que manifestarse en lo que hacemos, obligatoriamente, en lo que decimos, cuando hablamos, cuando expresamos, cuando reaccionamos, como quiera, tiene que manifestarse nuestras convicciones y creencias. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hoy vamos a hablar acerca del tema Cristo, un lugar seguro para tú edificar tu vida. Nuestro Señor Jesucristo, por lo que la Biblia dice que Él es el lugar, es la persona totalmente segura para que cualquier ser humano que quiera edificar correctamente su vida, tiene que hacerlo únicamente a través de Jesucristo. Oremos. Señor bueno y misericordioso, gracias te damos en esta preciosa mañana por permitirnos estar en tu casa y poder, Dios mío, disfrutar de tu presencia y de la obra que tu presencia hace. Han sido inspiradoras cada una de estas alabanzas, basada en la persona de Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Y queremos y rogamos, Señor, para que en esta hora tu glorioso y santo Espíritu nos esté ministrando de una manera poderosa y especial a través de ella, Señor. Es una obra de tu palabra que comenzó en la creación, cuando todas las cosas fueron hechas por tu palabra. Y se continuó, Señor, esa obra a través de tu palabra impresa y la obra que hace en nuestras vidas. Señor, obra con poder, obra con tu Espíritu y trae, Señor, convicción de salvación a aquellos que no son salvos, y trae contrición y enseñanza e instrucción a los que ya somos salvos. Padre, pongo delante de ti esta enseñanza y a cada hermano, y también yo me presento delante de ti para decirte, oh Dios, que obres tú y no yo. Que sea tu poder, mi Dios, y sea tu voz y no la nuestra, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una de las figuras que Dios utiliza en su palabra para mostrar la eficacia de la obra de salvación que Dios ha traído a este mundo a través de nuestro Señor Jesucristo es que se utiliza mucho en la palabra de Dios que Cristo es una roca, Cristo es la roca. De hecho, no existe ni aún esa figura que se utiliza mucho de nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor, que se menciona en el libro de Juan, el capítulo 10. No hay otra figura que uno pueda ver en las Escrituras que se mencione más de nuestro Señor Jesucristo que presentando a Cristo como una roca. El Señor sabe todo lo que eso significa para edificación, porque Él fue que creó todas las cosas y Él sabe lo que es roca.
Cuando estábamos construyendo el templo en la iglesia de los Alcarrizos, tuvimos muchos problemas allí y todavía los tenemos porque se supone que cuando comenzamos a hacer el cimiento de esa construcción, pusimos un cimiento para 3 pisos. Cuando estuvimos allí trabajando en eso, pues fue un ingeniero y dijo, este terreno es malísimo para construir, es un terreno arcilloso. Nos hicieron algo que yo no sabía, poner vigas debajo de la tierra. O sea, abajo en los cimientos hacer vigas. Sabe que las vigas son esas que están allí arriba, las que van horizontales. Pues nos hicieron poner vigas horizontales debajo, porque era un terreno malísimo. Y eso dificulta mucho el que se pueda edificar hacia arriba. Hay otras zonas como son zonas sísmicas que no se pueden edificar edificios muy altos. Santiago es pasa por Santiago una zona sísmica donde cualquier edificación muy alta puede tener problemas. En cambio, la isla de Manhattan en Nueva York, que es una isla, es una roca muy fuerte y por eso usted encuentra tantos edificios altos que se construyen en esa ciudad, porque es una roca. Aquí tenemos la dificultad de que queremos destruir este edificio que tenemos y edificar un templo. Son nuestros planes y por la gracia de Dios así va a ser. Pero tenemos la dificultad de que esto es parte del farallón de la ciudad y la roca que tenemos aquí es roca marina porque se supone que en algún momento el mar llegaba hasta esta zona. Todo este farallón de la ciudad, usted mira prácticamente desde Jaina hasta los Tres Ojos por ahí, usted va a encontrar esa roca maciza que lo tenemos nosotros aquí al frente con el Mirador Sur, y todo este terreno es roca. Tenemos que gastar un dineral para poder poner parqueos debajo. Pero lo cierto es que cuando se edifica sobre la roca, se puede edificar mucho para arriba con mucha solidez. Pensando en eso, porque Dios fue que creó, pensando en eso es que Dios dice que nuestro Señor Jesucristo, y no lo dice de nadie más, dice que nuestro Señor Jesucristo es una roca, una piedra viva, donde nosotros podemos sin ninguna duda edificar nuestras vidas hacia arriba, hacia la estatura y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. No solamente la vida terrenal, sino también la vida eterna la podemos edificar únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el capítulo 2 de versículo 4 de Pedro mismo, que oyó a nuestro Señor Jesucristo decir que Él iba a edificar su iglesia en la declaración que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él le dijo, sobre esa roca, aunque tu nombre Pedro significa una piedra pequeña, pero Cristo es una roca y sobre esa roca es que yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia no está siendo edificada, ni fue edificada sobre Pedro, ni la sucesión de Pedro, como dicen la sucesión papal. No es cierto que fue edificada sobre ningún hombre. La iglesia y la vida de cristiano es solamente edificado acerca de una persona que fue humana, pero que es divina, que es el Señor Jesucristo. Y por eso dice en el versículo 4, acercando a Él, piedra viva. No dice, acercaos a mí, que su nombre Pedro significa roca, o piedra, perdón, una piedra más pequeña, una piedrecita. No dice, acercaos a mí. No dice, acercaos a Moisés. No dice, acercaos a un sacerdote o a un pastor, o a un profeta o a un apóstol. No, Él no dice eso porque va a hablar de edificar vidas. Él dice, acercaos a Él, refiriéndose a Cristo, que es una piedra viva. Y Pedro nos da algunas declaraciones aquí que podemos inferir de estos estos versículos que él presenta aquí. Dice, Pedro afirma que esa roca, esto es Cristo Jesús. Es una roca viva en quien nosotros podemos edificar nuestras propias vidas y no en Él. En segundo lugar, él también afirma aquí en el libro de Primera de Pedro que esa roca fue establecida por Dios. No fue establecida por ningún hombre. No fue establecida por ninguna religión. A mí me duele el corazón cuando gente dice, yo nací católico y me muero católico.
o yo nací protestante y me muero protestante. Eso significa que tú vas a edificar tu vida sobre una iglesia, sobre una religión, sobre un hombre. Y eso es imposible que podamos hacerlo, porque la Biblia nos dice que a quien Dios estableció para poder edificar es únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Pedro también afirma aquí que esa roca nos ha hecho a nosotros piedras vivas. Y eso, ¿sabe lo que significa eso, hermanos? Que nosotros juntos podemos edificar las vidas de otros. Podemos edificar un matrimonio sólido. Podemos edificar familias sólidas, porque somos piedras vivas. Él nos ha hecho así. Y como Cristo es el lugar seguro para edificar su vida, cuando traemos niños aquí en la tierra, nosotros que somos piedras vivas, tenemos que aprender a edificar las vidas de ellos en esa obra viva que Dios ha hecho con nosotros. El hecho de que tengamos tantas familias disfuncionales y con problemas es porque creyentes no están siendo edificados correctamente en Cristo y no entienden que solamente a través de Cristo nosotros podemos edificar la vida de otros, de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos. Y como dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación tenemos ese privilegio de poder edificar las vidas de aquellos que ni siquiera nosotros conocimos. Déjeme ponerle un ejemplo. La Biblia menciona en el libro de Génesis de un hombre que anduvo con Dios. El primer hombre o el primer creyente que nos dice la Biblia que anduvo con el Señor. ¿Quién fue ese hombre? Enoc. Ahora, ¿quién fue el hombre que vivió más años aquí en la tierra? ¿De quién era hijo Matusalén? De Enoc. Imagínense cómo él pudo edificar una vida de tantos años. ¿Quién fue el hijo de Enoc? Se llamó Lamed. ¿Y quién fue el hijo de Lamed? Noé. Enoc comenzó a caminar con Dios. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de Enoc? Comenzó a caminar Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Él tenía una carga de decir, ahora yo no voy a edificar mi propia vida. Yo tengo que edificar, yo tengo que andar bien, yo tengo que caminar cerca de Dios para yo edificar mi vida y con esa capacidad poder edificar la vida de mi hijo. Y él edificó su vida de su hijo de tal manera que, como dice la Biblia, que cuando enseñamos a nuestros hijos y ellos aprenden a ser obedientes a Dios, serán de larga vida sobre la tierra. Y eso se demuestra con Matusalén. Fue un hombre de larga vida por la influencia del liderazgo espiritual de su papá. Pero él no pudo ver al hombre que salvó al mundo porque él murió antes que su hijo muriese. De hecho, dicen que Noé nació justo cuando que el diluvio se dio justo cuando probablemente Matusalén moría, su abuelo. Pero fue el hombre que salvó el mundo, pero fue bajo la influencia de alguien que edificó su vida en Dios y en los mandatos de Dios, como veremos. Así que usted tiene que tener mucho cuidado. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado sobre la obligación de edificar nuestras vidas en Cristo y en su palabra, porque esa va a ser la mayor influencia que vamos a hacer sobre nuestros hijos para que también ellos aprendan a edificar su vida en el Señor. Pedro también afirma que esa roca es una roca en la que podemos creer para salvación. Eso lo va a hablar más adelante el mismo Pedro, pero ya no aquí en el libro de Pedro, sino en el libro de Hechos. Y también él afirma aquí que esa es una roca que destruye a los que no creen en él. Quizás esta es la parte que muchas personas no les gusta. Ese mismo Cristo que vino como Salvador, un día vendrá a reinar en el reinado milenial, pero un día Él se va a sentar en el trono blanco y va a juzgar a las personas. Y ese mismo que es el Salvador tuyo, que puede ser tu Salvador tuyo ahora, se va a convertir en el verdugo tuyo que te va a llevar al infierno. Pero no porque nuestro Señor no te ame, sino que mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, acercando a él piedra viva, y luego ¿qué dice? Léalo conmigo. Desechada ciertamente por los hombres. Desechada, dice la palabra de Dios, por los hombres. Ve el versículo 7.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, ¿qué dice luego? La piedra que edificadores desecharon. Otra vez habla de que ellos lo desecharon edificar su vida en Cristo. Probablemente aquí hay personas jóvenes y adultas que se le ha sido presentado el evangelio de salvación, se le ha presentado Cristo Jesús bien claramente y lo siguen desechando. Si usted desecha a Cristo, significa que usted va a construir su vida sin Cristo y su vida no va a tener seguridad ni va a tener estabilidad. Porque solamente aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador es que nosotros podemos edificar nuestras vidas, porque Él es que las edifica a través de su palabra, a través de su Espíritu. Nos da esa firmeza, nos da esa seguridad, nos da esa fortaleza. Podemos trabajar seguros y confiados porque nuestro dinero va a ser usado bien por el Señor. Podemos trabajar y tener hogares y formar hogares cristianos porque van a estar fundados en Cristo. Todo lo que hacemos en esta vida, después de recibir a Cristo, vamos a tenerlo seguro en esta tierra, porque solamente en Cristo Jesús podemos tener seguridad para esta vida terrena y también para la vida eterna. Por eso, usted no haga eso de desechar a nuestro Señor Jesucristo. No lo deseche. No está desechando hombres. No lo compare con Mahoma, porque en Mahoma tiene sus restos en la Meca. No lo compare con Confucio, que tiene sus restos en China. No lo compare con esos hombres. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y se hizo carne. Aunque Él rebajó su grandeza para salvarnos, no lo rebaje a Él. No lo ponga a nivel de hombres, porque Él tomó forma humana. Él tomó un cuerpo humano, pero Él no es humano, Él es Dios. Él lo tomó para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y nos duele cuando por ese sacrificio tan precioso que nuestro Señor Jesucristo hizo, y vamos a usar ese término, se rebajó, para que usted lo entienda, y se hizo hombre, como dice Filipenses 2, no es para que ningún hombre lo rebaje a Él y lo ponga a nivel de otros hombres. Porque la historia de Mahoma, antes de ser famoso, es fea, muy fea, como también la historia de todos esos líderes humanos. José Smith, el que fundó los mormones, tiene una historia fea. Lo persiguieron por cosas malas que hizo. Todos esos líderes religiosos tienen historias feas antes de ser quienes llegaron a ser. Pero nuestro Señor Jesucristo fue concebido sin pecado, creció sin pecado, murió sin pecado, resucitó con poder, está sentado a la diestra de Dios Padre y Él es el único que puede dar salvación. Por eso le animamos a que usted no lo rechace bajo ninguna circunstancia. Mire solamente 3 pasajes de la Biblia que nos presentan cómo podemos edificar nuestras vidas en Cristo. Hechos, el capítulo número 4. Hechos, el capítulo número 4, versículo 11. Hechos, el capítulo 4, versículos 11 y 12. El apóstol Pedro, hablando acerca del milagro que fue hecho con este paralítico, si quiere tener la historia no incompleta, pero una parte, comencemos a leer desde el versículo 8 de Hechos 4. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego dice él:
y en ningún otro, lea todo conmigo el versículo número 12, un versículo que todos debemos pues saber de memoria. En el libro de Hechos, el capítulo 4 y versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En primer lugar, hermanos, la primera declaración que encontramos de quién es Cristo después que Él fue resucitado y ascendió al cielo es que Cristo es una roca que salva. Es una roca que salva. Pedro dice: esa es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cuando se refería al lugar de la cabeza del ángulo, se refería al lugar donde se encontraba una roca tan sólida que se podía edificar todo un gran edificio. Y dice la Biblia que este Jesucristo, y dice luego: y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Pedro es el que tiene el privilegio, de ser el primero de decir que Jesucristo es esa roca que estaba profetizada en la antigüedad. Él tiene ese privilegio. Y es bueno que salga de la boca de Pedro, porque los que hoy dicen que Pedro fue el primer papa y que Pedro fue el quien, a través de quien el Señor Jesucristo ha edificado su iglesia, se equivocan, porque él mismo lo dijo en Hechos 4:12 y él también lo dijo en su epístola cuando la escribió 30 años después de él haber dicho lo que dijo aquí en el libro de Hechos. Cristo es la roca de la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para poder ser salvo que no sea el Señor Jesucristo. No hay otro nombre. No hay otra persona, no la hay. Y qué bueno, porque podemos confiarle a alguien que nos haga comida, podemos confiarle a alguien que nos atienda en alguna dificultad, pero nuestra alma no se la podemos confiar a cualquiera, porque es lo único eterno que tenemos. Y cuando recibimos a Cristo, se la confiamos en Él, porque Él es eterno, porque Él ha prometido vida eterna. Él es, dice la palabra de Dios, esa piedra que algunos desecharon, y esos que los desecharon seguían sin recibir los beneficios. Los líderes religiosos seguían sin recibir los beneficios, y la razón por la que el apóstol Pedro le dice esto era porque había un hombre que era paralítico, que se menciona en Hechos el capítulo 3, y este hombre paralítico que siempre estaba pidiendo, que vivía de limosnas públicas porque no podía valerse por sí mismo, y era el hombre que vivía de la pena pública. Ahora este hombre, cuando Pedro pasa, en el nombre de Jesús, no solamente hay salvación, sino que en el nombre de Jesús hay sanidad, y en el nombre de Jesús hay todo lo que usted necesita en esta tierra. Y le dicen: este que usted ven sano, fue sano por el nombre de Jesús. Y hermanos, cuando presentamos a un matrimonio funcionando bien, tenemos que decirle: este matrimonio funciona bien por Jesús. Este hombre que era un perdido en los vicios y en el pecado, hoy en día está bien por Jesús. Ese muchacho que andaba en las drogas, hoy en día está limpio por Jesús. Aquel que andaba en la homosexualidad, aquel que andaba en los adulterios, en las fornicaciones, aquel ladrón, aquel malhechor, en el mundo entero hay gente que nosotros podemos presentar que hoy son personas diferentes porque habían creído en Cristo Jesús. Pero eso no puede hacerlo nadie. Eso no se puede hacer nadie. No podemos presentarle a nadie en esta tierra que podamos decir: este está así por tal hombre, por tal persona. Porque es que cuando la obra de la salvación, aunque tiene que ver con el alma, abarca todo lo que es el ser humano. Todo lo que es el ser humano abarca, desde su concepción hasta su muerte. La obra de la salvación está presente. La Biblia dice, por ejemplo, hablando de Jeremías, o hablando del apóstol Pablo, dice que ellos fueron elegidos por Dios para el ministerio que iban a hacer desde el vientre de su madre. Y eso significa que la obra de Dios comenzó en ese hombre desde antes de que ese hombre pudiera ver la luz del día. Pero también la obra de la salvación
fue la que trajo a la vida de nuevo a aquella muchacha que el apóstol Pedro fue y le habló porque había muerto y que hacía muchas buenas obras, y que dice la palabra de Dios que después de muerta Pedro le dio vida porque fue en el nombre de Jesús. Desde el nacimiento hasta la muerte, enfermedades, problemas matrimoniales, problemas personales, problemas económicos, problemas de salud, del tipo que fuese, cualquiera que fuese, nos dice la palabra de Dios que hay gente en este mundo exhibiendo una vida diferente porque han recibido los beneficios de la obra de Cristo Jesús. Y yo quiero, hermanos, que cada uno de nosotros siempre recordemos eso. Es bueno que cada uno de nosotros siempre recordemos eso. Cualquier situación en nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Es suficiente. Nuestro Señor Jesucristo es suficiente. No se puede sentir abrumado. Usted está edificando su vida en Cristo y Cristo es suficiente, completa y totalmente suficiente. Por eso el apóstol Pablo, que pasó las de Caín en esta tierra, pudo soportarla. Pasó todo. El libro de 2 de Corintios, el capítulo números 11, habla acerca de todo lo que él pasó. Nos hace un pequeño resumen, que yo creo que fueron más. Pero él termina diciendo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me da la fortaleza. Y a veces creemos que es solamente la fortaleza. No, Él nos da la salida. Él nos da su bendición, Él nos da la ayuda. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos, pero eso es solamente en Cristo. Y cuando usted y yo nos vemos en Cristo, tenemos que entender, como dice Colosenses 2:10, que estamos completos en Cristo. Estamos completos en Él. No se ponga a llorar. No se ponga a deprimirse por los problemas. No se ponga a angustiarse por los problemas. Usted tiene que saber que usted está en Cristo y Cristo le va a dar solución a sus problemas. Recuerdo de alguien que tenía su matrimonio casi perdido y dijo: yo confío en el Señor. Y dice, hablando esta dama de un marido que andaba en lo que no debía andar por ahí, que amenazaba a sus 4 hijos que tenía, dice: yo voy a tomar unos días de oración. Y yo no sé en qué hora, en qué momento, se tiraba en el piso, acostada literalmente en el piso, por no sé cuántos días, a orar y a decirle al Señor: Señor, haz una obra en mi esposo. Y Dios en su gracia y misericordia la hizo. Haz una obra en mi esposo. Hay gente que se ha tirado así por hijos. Hay gente que se ha tirado así por algún problema de salud. Hay gente que se ha tirado ahí. En Cristo Él tiene poder para todo eso, hermanos, para todo. Nosotros, aquellos que se están perdiendo de esos beneficios, son los que han desechado a Cristo. Pero nosotros que hemos hecho a Cristo parte de nuestras vidas, tenemos que saber que todos esos beneficios tenemos que recibirlo. Yo soy de lo que creo que todo creyente, en todas las áreas de su vida, tiene que, mientras en su vida terrenal, exhibir como si fueran trofeos, los beneficios que ha recibido de Dios. David dice en el Salmo número 103: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego él dice: y bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y él menciona algunos, pero cuando usted lee la Biblia, la historia de David, usted va a encontrar muchos beneficios. ¿Cuáles menciona David ahí? Él es el que perdona nuestras iniquidades. Él es el que sana nuestras dolencias. Es el que rescata del hoyo nuestras vidas. El que nos corona de favores de misericordia. El que sacia de bien su boca. El que te renueva. Y si usted mira esos beneficios y los pone así, y después pone todos los beneficios que se menciona en primer libro de Samuel y en segundo libro de Samuel, en el libro de Crónicas y de Reyes acerca de David, los escribe ahí, se va a dar cuenta de que de todos esos él recibió muchos. Cuando él dice: él es que perdona nuestras iniquidades, significa que cuando David fue salvo, fue perdonado por Dios. Pero después David hizo muchas otras cosas que Dios le perdonó, incluyendo lo de Betsabé, que Dios le perdonó. Cuando él dice que él rescata del hoyo nuestras vidas, ¿usted sabe las veces que David estuvo en peligro de muerte? Cantidades de veces. Y el Señor lo rescató. Muchísimas veces estuvo en peligro de muerte y el Señor lo rescató. Cada cristiano que se aferra al Señor Jesucristo tiene obligatoriamente que exhibir los beneficios de Dios. Y tenga mucho cuidado.
Si usted es de esos cristianos malagradecidos que le atribuyen a la suerte, que el tío me ayudó a conseguir ese trabajo. Si no hubiera sido por mi tío, si no hubiese sido porque yo soy una persona preparada, si no hubiese sido porque yo soy muy astuto, si no fuera porque yo, cuando usted atribuye a usted o a otro la obra de Cristo, usted está parando el fluir de los beneficios del Señor. Lo está parando. Y mi amigo y mi amiga que no tienen a Cristo en su corazón, ¿qué hace usted desechando a Cristo? Usted lo que tiene que desechar es el pecado y venir a Cristo para que pueda edificar su vida en Cristo. ¿Qué otra cosa encontramos acerca de nuestro Señor Jesucristo que nos dice que Él es la roca? Mire conmigo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo número 23. Mateo, capítulo número 7 y el versículo número 23. Estas son expresiones del mismo Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 7, versículo 24, perdón. Mateo, el capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios, dice Cristo al final de su sermón: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Primero, Cristo es la roca en el que podemos salvar nuestra alma, y en segundo lugar, Cristo es la roca que nos da firmeza en la vida. Nos da firmeza. El Señor utilizó esta figura de alguien que edifica, alguien que construye, y todo el que construye, como le dije al principio, toma en cuenta el fundamento. Cuando usted cruza ese farallón, ya sale de aquí de Honduras, usted va a encontrar dos ambientes, lo que he oído. Si usted sabe más de eso que yo, solamente estoy repitiendo lo que he oído. Usted va a encontrar dos ambientes. Primero, he oído decir que el mejor lugar para edificar en la ciudad es de la 27 de febrero hacia abajo, porque el cimiento es más sólido. Y de ahí arriba, pues pueden edificarse, pero no tiene un cimiento tan sólido. Pero si usted va a edificar después del Mirador Sur, o sea, después del Parque Mirador Sur, tiene que tener mucho cuidado, y muchas de esas torres, las que son seguras, son las que han hecho estudios geológicos, porque por ahí hay muchas cosas que le llaman furnia. ¿Sabe lo que es eso? Una furnia es como que usted tiene unos vacíos entre las rocas. Recuerdo no hace mucho tiempo que Joel, mi hijo, me llamó para que por favor fuera a ayudarle, y tuvimos que ir ahí a Nacaona. Fuimos allá porque cuando él iba para su casa, el carro cayó en un hoyo que se había abierto en la calle. Y ese hoyo que se abrió en la calle, ahí en la Sarasota, en la Nacaona, muchos otros carros habían caído y se había roto la goma. Cuando se descubrieron, era una de esas furnias que existían. Y habían como 6 o 7 carros parados ahí por el mismo problema. Tiene ese problema y tienen que hacer muchos estudios geológicos, porque aunque es roca, pero tiene ese problema. Mire, cuando edificamos la vida en Cristo, es cierto que Cristo es una roca, pero como la edificamos en la vida, tenemos que tener mucho cuidado con las trampas que tiene la vida. No están en Cristo, que es la roca, pero es parte de nuestra vida terrenal. Hay muchos huecos en la vida, y a uno como pastor tiene que ser testigo de cristianos fieles y firmes que estaban edificando su vida bien, pero como yo digo, esta plataforma, ¿verdad?, es la roca que es Cristo. Comenzaron a edificar su vida en Cristo, todo iba muy bien, todo iba caminando bien, y decidieron, fuera de la voluntad de Dios, edificar un anexito aquí. Pero en ese anexito había una furnia.
que si hubiesen contado con el Señor, buscando la dirección de Dios, no se hubiera dado cuenta de eso. Y por eso es que hay tantos jóvenes que fracasan en el matrimonio. Por eso es que tenemos tantas madres solteras que las comenzamos a ver en la iglesia y de buenas a primeras desaparecen porque apareció un señor que se enamoró de ella, pero no era cristiano, y comenzaron a irse fuera de la voluntad de Dios. Damas, hombres iguales, jóvenes que vienen a la iglesia y están edificando bien su vida, matrimonios que se han casado en el Señor, pero le han hecho anexos que tiene que hacerse en la vida, pero lo han hecho fuera de la voluntad de Dios y han edificado, y por ahí se ha ido todo, porque no se crea que esas furnias son pequeñas, son profundas. Y lo que usted mira de ese ancho arriba, tiene un ancho y una profundidad terrible abajo. Y ya usted sabe que por ahí hay lugares como un lugar de diversión, que es una cueva donde está hecho una discoteca. Y eso no se veía a simple vista, no se ven a simple vista, muchas de ellas están ocultas. Y hay muchos peligros, hermanos, en la vida. Por eso el Señor Jesucristo diciéndole: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron todas las vicisitudes de la vida, que Él las menciona como los ríos y el viento, dice la Biblia que la casa se mantuvo firme. Y hermanos, la roca aquí no la presenta a Cristo como Él, sino lo que Él dice. El que oye mis palabras y las hace, dice la Biblia. Usted y yo tenemos a Cristo como nuestro Salvador, pero tenemos los materiales para edificar nuestras vidas, nos lo provee el Señor, y esos materiales están en su palabra. Y usted y yo tenemos que tomar todos esos mandatos y edificar nuestras vidas ahí con Él, para que nos pueda ir bien, para que nos sea de larga vida. De manera que la obediencia al Señor y a su palabra es lo que nos va a ayudar a edificar bien en Cristo. Usted puede tener a Cristo en su corazón, pero si utiliza materiales malos para construir y comienza a hacer cosas sin mucha fortaleza, imagínense que en este lugar nosotros pues pongamos un buen cimiento y levantemos un buen cimiento aquí, una buena zapata, pero después cuando comencemos a poner columnas y vigas, donde iba una varilla de 3/4, ponemos una pequeña. Aquí había un señor cristiano, cuando yo era muchacho, cristiano, famoso en la zona alta de la ciudad, en una parte de la zona alta de la ciudad. No era ingeniero, era un maestro constructor. Y él construyó muchas casas, pero él tenía la fama de que casi no le ponía varillas. Yo recuerdo crecer con el nombre de ese señor en mi mente. Construía casas, pero no ponía muchas varillas. Ahí no tiene que ver el fundamento, porque una vez que tú tienes ese fundamento sólido que es Cristo, tú tienes que usar materiales que Cristo provee para que esa edificación pueda soportar. Y hermanos, cuando nosotros tomamos esos principios bíblicos, esos valores cristianos, y nos aferramos a ellos y los ponemos en práctica en todas las circunstancias de nuestras vidas, nuestra vida va a ser edificada correctamente. La obediencia es la que nos ayuda a edificar nuestras vidas bien. La obediencia a Dios y a su palabra. No se olvide nunca de eso. ¿Y en qué se basa? ¿Cuáles son los materiales que nos ayudan junto con la obediencia a nosotros poder edificar para Dios? Mire rapidito conmigo algunos de esos materiales que el Señor nos provee para que podamos. Génesis, el capítulo 39. Génesis, el 39. Vamos a llamarle a esas furnias, vamos a ponerle nombres. Vamos a ponerle algunos nombres que nos puede dar la Biblia y que no son buenos lugares para edificar. Materiales malos que nos provee el maligno para nosotros poder edificar nuestras vidas, y que Dios sabe que son materiales que nos van a derribar. Nuestra casa se va a derribar aunque estemos en Cristo. Libro de Génesis, el capítulo 39, versículo número 9. Dice, versículo 8, versículo 7, para que tengan la idea. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo:
he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José estaba edificando su vida, pero apareció de las cosas que aparecen. Apareció los materiales que provee Satanás, y son las tentaciones. Las tentaciones, hermanos, siempre van a aparecer, siempre. Y si tú introduces tentaciones en tu vida y caes en ellas, créame que tu vida va a ser mala, va a ser débil, aunque esté en Cristo. He visto muchos cristianos que veré y que no dudo de su salvación, pero es una tristeza cómo se ha derribado su casa, su vida, por tentaciones, por caer en tentaciones. Nunca se olvide lo que he dicho muchas veces, hermanos. El placer de una tentación dura minutos, pero las consecuencias que deja dura toda la vida. Dura toda la vida. José le dijo, yo no voy a hacer eso. Y es que para nosotros poder obedecer a Dios y que nuestra vida se edifique, tenemos que acompañar la obediencia con el temor a Dios. Tenemos que temerle a Dios. Aquella persona que va detrás de sus deseos, los deseos tienen el potencial de ir destruyendo el temor a Dios. Tiene ese potencial de ir destruyendo el temor a Dios. Las personas que tienen su vida centrado en ellos. Alguien me dijo, yo tengo derecho a ser feliz. Sí, pero no a ese precio, no por ese camino. A otro me dijo, yo tengo el derecho de rehacer mi vida. Sí, pero tú tienes el derecho de rehacer tu vida, no divorciándote de tu esposa por pecado. Hay mucha gente que piensa en la vida que es así. Yo tengo el derecho. Cuando yo oigo personas diciendo, yo tengo el derecho de tal cosa, cristianos, es porque se han olvidado del Señor. Usted y yo no tenemos derecho a nada que no sea obedecer a Dios y hacer las cosas como Él manda. Digo, para nuestro bien. Para nuestro bien. Tenemos, hermanos, que acompañar, edificar nuestra vida en la roca, en Cristo, con la obediencia a su palabra y el temor a Dios. ¿Cómo yo pecaría contra Dios? ¿Cómo yo haría eso contra Dios? No me cabe en la mente, dice José. A mí no me cabe en la mente, después de un Dios que ha estado conmigo, que me ha revelado el futuro a través de sueños, que me ha ayudado y me salvó de mis hermanos por envidia, que me trajo a la casa de Potifar y me ha bendecido. Ese Dios que me ha acompañado, ¿cómo yo haría eso contra Él? Y ya usted sabe, de ahí en adelante, cómo fue la vida de José. El segundo después de Faraón, trajo a toda su familia, 80 años reinando en Egipto. Porque cuando llegó ese momento, él dijo, yo no voy a usar la tentación para edificar mi vida y beneficiar mi vida. No la voy a hacer. Yo voy a seguir con Dios. Y a seguir con Dios, Dios le bendijo. Y ya conocemos la vida de José. Hay varios versículos más. Mire rapidito conmigo Daniel capítulo 6, versículo 23. Daniel capítulo 6, versículo 23. Daniel capítulo 6, versículo 23. Daniel, dice la Biblia, llegó un edicto que él tenía y todos deberían dejar de orar a Dios. Y hermanos, siempre van a aparecer situaciones en la vida cuyo plan de Satanás es que tú y yo dejemos de poner en práctica aquellas cosas que le dan firmeza a nuestras vidas. ¿Qué es lo que le da la firmeza diaria a la vida de un creyente? Leer la palabra de Dios, orar y en la semana congregarse y servir a Dios. Eso le da firmeza a la vida de un creyente. Y van a llegar situaciones para que usted diga, pero es que así yo no puedo ir a la iglesia. O es que bajo esa situación los lentes, tengo una semana, 2, 3 semanas sin los lentes, no puedo leer la Biblia. Mire, ya usted no necesita eso, ya hasta en el internet usted puede buscar y se la
Hay CD grabados, hay grabaciones que usted puede oír la palabra de Dios. Usted puede hacer como hizo alguien. ¿Sabe lo que hizo una señora? Le dijo a su nieto: ay, mi amorcito, ¿tú amas a tu abuela? Sí, yo la amo, Abu. Ay, mira, yo no puedo leer la Biblia, pero yo tengo que, la Biblia, Dios me dice que tengo que leer su palabra todos los días. ¿Tú pudieras leerla por mí? Entonces ahí está el nietecito leyéndole la palabra de Dios a la abuela. Abuela, ¿ya? ¿Me puedo ir a jugar? Sí, vete a jugar. Pero fue creciendo. Ahora el nietecito le preguntaba: abuelo, ¿y por qué dice eso? ¿Y por qué dice lo otro? ¿Y por qué aquello? Y la abuela comenzó a explicarle, y explicarle, y explicarle. Y ya usted sabe que llegó a ser ese niño, un hijo de Dios. Recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Su abuela dice: es que yo tengo que leerla, aunque no pueda. Yo tengo un nietecito que me la lea. Y guió a ese nietecito a Cristo. Usted y yo tenemos que buscar siempre la manera de decir: estos son para mi firmeza diaria. La oración igual. Quizás usted dice: yo siempre me levanto a las 6 de la mañana temprano para poder tener mi media hora de oración. Pero ahora me cambiaron el horario. Yo no sé cómo hacer, entraba a las 8, ahora entro a las 7. Ahora se me dificulta. No. Esto no es la hora que sea. Eso es que yo necesito. Yo necesito. Eso me da firmeza. Eso me provee más que mi trabajo para mi vida. Yo necesito. Puedo perder ese trabajo, pero no puedo perder a mi Dios y mi fortaleza en mi Dios. Y Daniel le dijeron: tú no puedes orar. ¿Y sabe lo que hizo Daniel? Siguió orando. Y le echaron en el horno, el foso de los leones. Y mire lo que le contesta el rey. Daniel capítulo 6, versículo 20. Versículo 19 dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Lea conmigo el versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Y ahora piénselo y léalo fuerte conmigo: porque había confiado en su Dios. Tenemos que acompañar la obediencia a Dios para estar firme con la confianza en nuestro Dios. Vamos a salir bien cuando las cosas salgan mal por hacer las cosas bien. Usted anótelo por ahí. Vamos a salir bien cuando las cosas salgan mal por actuar bien. Anótelo. Siempre van a salir bien. Usted encárguese de hacer lo que Dios le manda. Él se encarga de lo malo que venga y Él se encarga de lo bueno que viene. Él se encarga. Pero usted y yo no tenemos el derecho de ponernos a quejar, a deprimirnos, a desalentarnos, a decir: bueno, yo no tenía otra opción, me mataban, imagínate tirarme a los fosos de los leones. Dios entiende, Dios va a entender. Es como muchos cristianos: bueno, yo no pude ir a la iglesia, Dios entiende. Me quedé dormida porque la semana entera cansada, Dios entiende. Me dolía un poquito la cabeza, Dios entiende. Hoy yo no pude orar mucho porque solamente una oracioncita, Dios entiende. No, tú y yo lo que tenemos que entender es que es nuestro deber, por nuestra propia firmeza. A veces creemos como que Dios, estaba leyendo a alguien que decía: ¿qué Dios es ese que le exige a la gente que haga lo que Él quiere que haga? Es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Mire, a Dios le pudiera importar lo que usted y yo haríamos, pero Él es un Dios lleno de amor que nos ama. Y Él quiere nuestro bien. Dios anda buscando nuestro bien. Dios anda buscando que nos vaya bien. Él se deleita en bendecir a su pueblo.
Él se deleita en proveer a su pueblo. Él se deleita en ayudarnos a cada uno de nosotros. Ese debe ser el deber de nosotros. Daniel obedeció, Daniel tuvo los mandatos de Dios, y como dice la Biblia, cualquiera que oye estas palabras, Daniel había oído los mandatos de Dios, José también lo había oído y los puso en práctica, y cuando vino la tormenta y cuando vinieron los ríos y dieron con ímpetu, su vida se mantuvo firme porque estaba fundado en los mandatos de Dios, que es la roca, que es Cristo Jesús. Su palabra. Tenemos el ejemplo también de Jeremías. Jeremías acompañó la obediencia con las promesas de Dios. Vamos a buscarlo, pero Jeremías, no lo busquen, pero Jeremías, dice la palabra de Dios, se sentía que era muy débil para hacer el trabajo, y también se sentía muy indefenso, siendo profeta de una nación que no quería saber de Dios ni de los siervos de Dios. Y dice en Jeremías, dice, porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y oiga cómo le dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. No te preocupes, tú ve y dile lo que yo le estoy mandando a decir. No te preocupes. Y si de allá vienen, como pasó, que lo echaron en una cisterna, si usted recuerda. ¿Cuántos conocemos Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Pero ese versículo fue dicho cuando él estaba preso en la cárcel. No te preocupes, Jeremías. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy ahí para librarte. Tú haz tu parte, porque tenemos que acompañar siempre nuestra obediencia para tener firmeza a las promesas de Dios. Dios ha prometido, Dios ha cumplido, Dios hará. Usted puede estar confiado en eso. También tenemos algo que dice el Salmo 91, aquel famoso Salmo 91. Y dice el Salmo 91, el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dice el Salmo 91, 14. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así comienza diciendo. Pero dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré y lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Y aquí encontramos otro aspecto con el que tenemos que acompañar nuestra obediencia. Y es que tenemos que acompañar nuestra obediencia con un amor hacia Dios. Amarlo a Él. Pablo decía, yo todo lo que tenía lo he puesto como basura por amor a Cristo. Es que cuando amamos a Cristo, ese es un amor especial, porque nos une a un ser tan especial, un ser tan hermoso, un ser tan bueno. Es un amor eterno. ¿Sabe cuántas personas se han unido en amor con otros? Y esas personas, como pasa con los feminicidios, y esas personas que se han jurado amor en el altar, esas personas a quien tú le has entregado tu vida, después ellos acaban con tu propia vida. ¿Tú te imaginas eso? Es una cosa inimaginable. Yo te entrego mi vida en el altar, y dice la palabra de Dios allí en el libro de Efesios que nosotros tenemos que cuidar a nuestras esposas, así como Cristo cuida a la iglesia. Así que aquí hay alguien que tú le has entregado tu vida y después te la quita. Y todavía se atreven a decir, yo amaba a mi esposa. Porque muchos de esos todavía lo dicen. Pero cuando tú y yo nos entregamos por amor al Señor, tú sabes que Él nos libra. Y dice la Biblia que nos pone en alto y nos protege y nos guarda y nos cuida. Y por eso tú y yo tenemos que poner nuestro amor y nuestra confianza plena en el Señor, porque como dice el salmista, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No hay nadie que nos aparte. Y recuérdese lo que dice también en el libro de Romanos, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Pero recuérdese que allí está hablando del amor de Dios hacia nosotros. Aquí está hablando del amor de nosotros hacia Dios. He dado mucha pena de personas que se unen en el matrimonio y ella o él llorando, diciendo, yo la amo, pastor.
yo adoro a mi esposa o a mi esposo. Y el otro diciendo, bueno, es que a mí se me acabó el amor. Tú sabes las veces que yo he oído eso. Tú amando a alguien que ya se le acabó el amor. ¿Qué tipo de amor tenía? Si era que lo tenía. ¿Qué tipo de amor tenía? Pero eso, tú no vas a correr ese riesgo con el Señor. Si lo amas a Él, Él te va a librar, Él te va a guardar, Él te va a proteger, Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar. La obediencia tenemos que acompañarla con el amor a Dios. Y hay un pasaje allí en el libro de Hechos que sí pueden buscar, con eso terminamos. Hechos el capítulo número 4. Hechos el capítulo número 4. Versículo 18. Aquí están los apóstoles en el concilio. Estos hombres, ellos no se habían hecho nada malo, pero les molestaba que hablaran de Cristo. Y dice en Hechos capítulo 4, versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tenemos que acompañar, hermanos, nuestra obediencia a los mandatos de Dios para que tengamos firmeza con el compromiso de hacer la voluntad de Dios. Ellos le dijeron, no pueden predicar más. Ellos le dijeron, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué ustedes piensan? ¿Tenemos que obedecer a Dios o tenemos que obedecer a los hombres? Nosotros obedeceremos a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tiene que haber un compromiso del creyente con el Señor y su palabra. Dios, Cristo le dio un mandato y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. No le dijo si vendrán, usted dirá, bueno, pero no le dijo que vendrían cárceles y problemas. No, no tiene que decirlo. Porque mire, aquí dice la Biblia que aunque lo amenazaron, lo soltaron. Y cuando Pedro estaba preso, dice la Biblia, que sabiendo el maligno la fuerza de Dios, ¿sabe lo que hizo? Pusieron a Pedro preso y después que lo pusieron en ese cuartico, le pusieron había una puerta ahí y le pusieron cadenas y candados y pusieron unos guardas a cuidarlo. Y más adelante había otra puerta y pusieron guardas y candados. Y había otra puerta y pusieron guardas y candados. Y había otra puerta y pusieron guardas y candados. Para que no saliese, porque al otro día lo iban a matar. Pero como él estaba ahí porque obedeció a Dios, Dios trajo un sueño sobre todos ellos. Trajo un ángel. Y el ángel abrió todas las puertas y llevó a Pedro justo hasta la ciudad. Y Pedro luego llegó a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, y después se fue y Dios lo liberó. Dios nunca nos dice lo que nos va a venir porque le obedezcamos. Lo que Él siempre nos dice es que nos va a librar, no importa lo que venga. O sea, que usted no tiene que tener miedo. Ay, pero yo no sabía que a uno porque era cristiano le podía pasar tal cosa. No, tranquila. Si tú haces el compromiso de seguir con el Señor, Él te libra. Pero tú tienes que tener el compromiso de que vas a seguir fiel al Señor. Por eso dice Cristo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y esa roca ahí es las palabras del Señor Jesucristo. Y esa roca que son sus palabras, para que nos dé firmeza a nosotros en la vida, nosotros tenemos que obedecerla y acompañarla como vimos, como José con el temor a Dios. Acompañarla como los apóstoles con ese compromiso por Dios. Acompañarla como hizo Daniel con esa confianza en Dios. Acompañarla como hizo Jeremías, dedicado y viendo las promesas de Dios hechas realidad en su vida. Acompañarlas y ver que Dios obra con su poder y su gracia y cumple todo si acompañamos la obediencia con el amor a Él.
Si queremos edificar nuestras vidas, tenemos cada día que acercarnos más a Cristo. Cada día más a Cristo. Esa es la invitación de Pedro. Acercaos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero para los que creen, dice la Biblia, Él es precioso. Y Dios quiere que esa sea la experiencia suya y mía. Si hemos de edificar nuestras vidas, ponemos el fundamento que es Cristo y su obra salvífica. Si usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, qué bueno. Pero si usted no ha recibido a Cristo, reciba a Cristo. Y una vez que recibe a Cristo, todos los que somos cristianos tenemos que tener la otra parte de eso, que es la obediencia a lo que el Señor ha establecido. Todo lo que tú oigas, todo lo que tú leas, que viene de Dios, obedécelo, para que cuando vengan todas esas situaciones en tu vida, te mantenga firme, nos mantengamos firmes. Por eso dice Pedro, acercaos a Él, piedra viva, acérquense. ¿Quiere edificar tu vida matrimonial? Acércate a Él y hazlo como Él dice. ¿Quiere edificar tu vida familiar? Acércate a Él y edifica como Él dice. ¿Quiere edificar tu negocio, tu vida laboral? ¿Quiere edificar tu vida moral? ¿Quiere edificar tu vida física, tu vida espiritual? ¿Tú quieres edificar? Todos tenemos que edificar nuestras vidas. Todos tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Acércate a Él. Y hermanos, mientras más nos alejamos de Él, van a aparecer muchos edificadores chuecos. Van a aparecer, que el diablo nos va a poner. El maligno sabe cuando andamos buscando al Señor o cuando nos vamos alejando del Señor. Por eso, si queremos ver nuestra vida cada día mejor, tenemos que acercarnos a Él. Acercarnos a Él. No te alejes. No te alejes. No te alejes bajo ninguna manera. La Biblia dice en el libro de Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Oremos. Padre bueno, Santo Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este momento, mi Dios, en que por la gracia y la misericordia tuya podemos entender cómo edificar nuestras vidas, poner el fundamento en Cristo Jesús, poner el fundamento de nuestra alma en Cristo, que Cristo sea el Salvador de nuestras vidas. Y en los que ya lo somos, Señor, una vez que tengamos a Cristo, vamos a buscar su palabra. Esos son los materiales con los cuales edificamos nuestras vidas. Vamos a buscar esos materiales y vamos a ponerlo en nuestras vidas, acompañándolo de la fe, acompañándolo de nuestro amor a ti, de la confianza en ti, acompañándolo del temor a Dios, acompañándolo, Señor, del cielo y de la tierra con todo aquello que nos va a ayudar a tener una vida sólida, que cuando vengan las dificultades, las enfermedades, los conflictos, los problemas, las necesidades, las carencias, las amenazas, los insultos, podamos permanecer firmes, Señor. Eso es lo que tú quieres, para que todos seamos testigos de los beneficios que es edificar en Cristo. Hay muchas vidas cayéndose a pedazos, Señor. Hay mucha gente con una vida sin sentido y sin valor, porque edificaron sobre la arena, edificaron sobre lo que ellos pensaban que era lo que era mejor. Pero Dios, ayúdanos con tu poder y tu gracia a edificar en Cristo. Así, con sus ojos cerrados,